Hola, hola. ¿Ah? Hola, buenas. Bueno, el día de hoy, bueno, yo creo que vamos a empezar esto con las personas que estamos, pues si tienen amigos que les hace falta un mes, pues no se les avisa. El día de hoy, bueno, el día de hoy, pues, ya ahorita también se los vamos a explicar como en un tipo de agenda, vamos a empezar a hablar, ¿sí? Sobre cómo generar esas ideas para los emprendimientos y también vamos a hablar sobre unas herramientas que nos sirven a nosotros para traer, o sea, esas ideas que están, traerlas e implementarlas y empezar a moldear lo que es el modelo de negocio, ¿sí? Entonces, si quieres, Irene, empieza presentando las diapositivas y empezamos de una vez. Bueno, listo. Hoy vamos a hablar acerca de las herramientas para emprender, como dijo Oscar. Em, Realmente tenemos todos estos temas, sin embargo, creemos que no vamos a alcanzar hoy por el tiempo, por las 2 horas, hacerlos todos. Entonces comenzaríamos con cómo reconocer la oportunidad y un tema muy importante que es Lean Startup, que ya vamos a explicar más detenimiento. Y después pienso que en las próximas 2 clases terminaremos eh, el resto de herramientas para emprender. Entonces vamos a empezar con reconocer la oportunidad, de dónde generalmente surgen las ideas. Este tema es muy importante para las personas que de pronto no han empezado con el desarrollo de su idea o que van a emprender y que no saben cómo. Entonces, de acá les vamos a hablar. Y después, el segundo tema del Lean Startup les sirve a todos, tanto como a los que van a empezar como a los que ya están con algún emprendimiento, porque digamos que es una metodología que se ha empezado a poner en práctica como desde el 2013 más o menos y que ha dado muy buenos resultados porque eh, ha revolucionado toda la forma tradicional de lanzar nuestros productos. ¿Por qué digo que les sirve tanto a los unos como a los otros? Porque bueno, los que van a empezar pues en algún momento van a tener que lanzar su producto o servicio, y los que ya tienen algo pues también no se van a quedar ahí, sino que seguramente van a tener nuevos productos o nuevos servicios que ofrecer. Entonces pues sirve para todos. Entonces, bueno, Oscar, Bueno, empezará pues, este tema. ¿de dónde surgen las ideas de negocio? Pues nosotros encontramos un estudio donde decía que el 90% de las ideas, ¿sí? Perdón, el 90% de las personas les surgen ideas desde una actividad que ella ya lleva realizando. Entonces, un ejemplo, si yo estoy trabajando en un negocio de telas, ¿sí? Por lo general es que se me ocurran ideas sobre ese tipo de negocios, sobre ese tipo de estilos, sobre eh, qué puedo hacer yo para mejorar esta situación de la empresa, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para tener un mayor impacto con los clientes sobre este tipo ¿sí? En este caso, pues de telas. Entonces, es que el 90% de las ideas surgen de eso, de experiencias propias, de experiencias pasadas y de temas que estemos trabajando. El 10% restante son golpes de inspiración, que uno va caminando por la calle y uno a veces como que camina solo, ¿sí? Entonces, no sé, yo voy de aquí al supermercado, voy caminando y se me ocurre una idea así de la nada que no tiene nada que ver con algo que yo haya tenido, sino como, oiga, ¿qué pasa si yo creo este producto, ¿sí? Entonces, así es como se van surgiendo las ideas. Entonces, aquí tenemos una frase importante que dice que la clave no está en la originalidad de la idea, sino el éxito que proviene de haberla puesta en práctica mejor que los demás. ¿Por qué se dice esto? O sea, muchas personas creen que para poder emprender tienen que poner una idea original. Esto es falso.
Si se nos ocurren ideas de ese estilo, perfecto. Nosotros podemos coger algo que ya exista y moldearlo. Es lo que les decíamos en la clase pasada, que nosotros podemos coger una idea que ya existe y es, ¿qué vas a hacer tú como emprendedor para hacer que esa idea sea diferente a la que ya existe? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu propuesta de valor? Bueno, es un tema que también vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es esa propuesta que tú le das a la idea que sea diferente a las demás? Y en este caso, pues bueno, también lo vamos a hablar más adelante en el mercado. En esta parte, pues yo quiero aclarar que el 90% de las personas, que era lo que hablaba Oscar, que conocen, digo, que les surgen las ideas de oportunidades o de experiencias que han tenido en esos mercados, es porque al estar trabajando, digamos que en un área, por ejemplo, yo ahora con el tema de los coworkings y Oscar con el tema de su empresa de telas, él puede identificar oportunidades de mejora o puede identificar, digamos que necesidades o problemáticas para mejorar que se ven en ese sector. O sea, ya él de cerca sabe los clientes que prefieren o él como dueño que le hace falta mejorar y así es que salen las ideas innovadoras. Y lo otro es de las ideas originales, bueno, ya eso lo habíamos hablado la clase pasada, pero es importante aclarar que otra vez que no es necesario, o sea, uno puede emprender con algo que satisfaga una necesidad y eso es 100% válido. Bueno, entonces aquí encontramos nosotros unas formas de detectar, ¿sí?, esas ideas para que nos surjan, y es que es de nuestras cualidades, habilidades o talentos innatos, ¿sí? Por lo general, pues todas nuestras ideas salen de lo que, pues a lo que nosotros somos buenos, ¿sí? Por otro lado, tenemos que identificar la necesidad o problema. En este caso, lo que decía Irene, yo trabajando en la empresa de telas, pues a mí se me han ocurrido un montón de ideas y algunas las he llevado a trabajar en proyectos para la universidad, ¿sí? Que a veces no profundizo, pero pues como que la dejo ahí para en un futuro como que retomarla y empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, yo pues trabajo todos los días y entonces miro y digo, aquí hay una oportunidad de mejora, ¿sí?, para implementar algo en la empresa. ¿Y qué se me puede ocurrir? No, que crear esto o ofrecer un mejor servicio, ¿sí? Esas son las necesidades o problemas que pues, uno normalmente identifica. Dice, de la creatividad para generar ideas de negocio que no existen. Cuando uno emprende, hay un término que va muy de la mano, que es el de creatividad, ¿sí? Creatividad es, en una definición que plantea un autor, y no me acuerdo exactamente quién es, dice, la creatividad es generar ideas que sean útiles y sean novedosas. Eso es lo que es la creatividad. Generar ideas con estos dos, que sea algo útil, que tenga un impacto y que sea, en este caso, novedoso. ¿Sí? Pero entonces entiéndase novedoso por lo que ya hemos dicho, coger una idea base y transformarla en algo nuevo, entre comillas. De la innovación para mejorar productos y servicios existentes. Entonces, bueno, ya hemos visto, entonces, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Identifico un problema y ya empiezo a crear, como se me van surgiendo como ideas para ver cómo puedo impactar a ese problema, ¿sí? ¿Cuál va a ser la oportunidad para mejorar ese problema? Ahora, una vez yo tenga la idea, me meto en la parte de innovación, que la parte de innovación es cómo puedo mejorar, ¿sí? Como ya es de la idea, la aterrizo un poco y qué voy a hacer para darle solución a ese problema. No sé, crear un producto, mejorar un servicio, realizar una estrategia para que el producto tenga un mejor diseño al de la competencia, ¿sí? Cosas de ese estilo. De tus insatisfacciones personales. Entonces, en este caso, es ver
y empezamos a trabajarla. Insatisfacciones personales, pues bueno, ya era como también algo que habíamos trabajado en la clase pasada, donde decíamos que las ventajas y las desventajas de emprender, ¿sí? Vamos a encontrarnos de muchos altibajos y esos altibajos pues nos van a afectar y dependiendo si somos capaces o no de sobrepasarlos, pues bueno, va a surgir una buena idea, ¿sí? Que al principio pues todo nunca empieza bien, que al principio vamos a dedicarle mucho tiempo, de pronto mucho capital, pero pues al fin y al cabo, si somos capaces de seguirle trabajando, vamos a poder tener frutos de ese emprendimiento. Y en este caso, pues ya de observar el mercado exterior. ¿Qué hace referencia con observar el mercado exterior? Tengo la idea, la aterrizo y ya llega el momento de hacer ese salto de poner la idea y empezarla a implementar en el mercado. Pero nosotros no la podemos implementar en el mercado de una vez, sino que en esa brecha de la idea, de la implementación, a llevarla al mercado, tenemos que observar cómo se encuentra el mercado actualmente, ¿sí? Para poder nosotros analizar, no sé, los costos, los precios a los cuales tenemos que vender, los canales de distribución por los que vamos a llevar nuestro emprendimiento, ¿sí? Eso pues es un estudio que también es una herramienta que lo vamos a ver más adelante, que se llama lo del Canvas, para poder identificar todos esos aspectos desde que tenemos la idea a cómo la llevamos a implementar en el mercado. Pero entonces acá en este caso, observar el mercado es eso lo que les acabo de decir, en pocas palabras. ¿Por dónde la voy a distribuir? ¿A qué precio lo voy a distribuir? Y que me siga generando mi capital, pero que siga teniendo un precio competitivo con las empresas, con la competencia. Bueno, yo quisiera agregar algo al tema de las insatisfacciones personales y es que toda persona siente que todavía tiene un área o algo en su vida que no está satisfecho. Es decir, por ejemplo, las personas que usan gafas tenemos un problema y es que cuando sales al exterior o cuando sales a una parte donde hace sol, entonces te tienes que poner gafas de sol, pero entonces si te pones gafas de sol, entonces ya no puedes usar las gafas de ver. Entonces eso en un momento fue una insatisfacción de alguien y es decir, bueno, yo, ¿qué está fallando conmigo? O sea, ¿qué necesito que alguien me resuelva una necesidad? En este problema, pues en este caso sería el problema de las gafas y ya ahora hay muchas opciones. Están las gafas que se les cambia el lente o están otras que se pone uno un lentecito de sol por encima de las gafas, pero inicialmente fue un hecho que tenía a una persona insatisfecha y por eso lo llevó a buscar una solución. Y así pasan con muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, no sé, el tema de los deportistas también, el tema de la ropa de los deportistas que necesitaban, por ejemplo, los tenistas, algo para quitarse el sudor de la cara mientras estaban jugando. Entonces, por eso surgen las manillas esas de tela que uno se pasa y te seca enseguida. Entonces, es uno identificar qué le hace falta a uno pues en el desarrollo de su día a día, que de pronto tú ves una oportunidad de mejora en las cosas que a ti te hacen falta al día a día y de ahí también surgen nuevos inventos, nuevos productos y de hecho también nuevos servicios. Bueno, ahora aquí hablamos como pues herramientas que nos sirven, ¿sí? De la vida para poder llegar a implementar la idea. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay muchas personas, y en el artículo donde sacamos la información, decía lo siguiente: hay muchas personas que tienen una idea en la cabeza de negocio, una idea de emprender, pero esas personas se cohíben y dicen, no quiero compartir mi idea por el miedo de que alguien me robe la idea, ¿sí? No quiero contársela a nadie porque si se la cuento, esa persona va y me la quita y él la implementa y yo me quedo sin negocio. Entonces, como que las personas se cierran y se concentran en eso de que tengo miedo de que alguien me quite la idea o simplemente no la quieren compartir a nadie, pero entonces se quedan así siempre y no son capaces de dar el salto de coger la idea e implementarla, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos de que a muchas personas se les ocurre una idea y precisamente por ese factor nunca la llevan a cabo y en ningún momento
y empiezan a emprender. Entonces, a coger la idea e implementarla. Por eso es que nosotros aquí hablamos de hablar con otros emprendedores, porque precisamente si nosotros compartimos la información que nosotros tenemos con otras personas, esas personas nos pueden ayudar a nosotros a decir, oiga, me gusta su idea, debería empezar a implementarla como por este lado, ¿sí? O sea, al hablar con otras personas, esas otras personas nos pueden abrir como la visión de nuestra idea y decir, oiga, la podemos enfocar por este lado, por este otro o por este otro lado, ¿sí? A analizar las nuevas tendencias que van surgiendo. Esto va con lo que les decía, lo del mercado. Nosotros tenemos que evaluar lo que ya existe y mirar qué es lo nuevo que va a salir. Para, déjame un segundo que se me va a descargar el computador. Bueno, Con yo, el fin... bueno, dale, dale. no, que yo mientras organizabas eso, pues iba a decir algo de nuestro propósito, que de ahí también surgen las ideas de negocio, porque uno tiene que tener muy claro qué viene a hacer a este mundo. O sea, qué te llena a ti, cuál es tu pasión, si tu propósito, por ejemplo, es estar en esta tierra o en esta ciudad para ayudar a las otras personas, pues tú sabrás materializar esa idea y sacar una nueva empresa o un proyecto de negocio, una nueva idea de negocio. Todo esto pasa con todas las organizaciones sin ánimo de lucro que, que bueno, los fundadores y las personas que están al cargo dicen o piensan, bueno, yo estoy aquí con este propósito de acabar con la niñez, digo, con la pobreza y ¿cómo se llama eso? Como pues darle a la niñez alimentación y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues hacen fundaciones en pro de, de ayudar y de solucionar ese problema. Y pues las fundaciones, aunque sean sin ánimo de lucro, pues también están constituidas como empresas y hacen una serie de actividades que les permiten cumplir ese propósito de ayudar a la primera infancia, de darle alimentos a la primera infancia. Entonces, es también ese conjunto de actividades que también terminan siendo un emprendimiento, porque entonces empieza uno a hacer ferias, a organizar eventos y pues se vuelve eso una empresa también. Es importante tenerlo claro. Bueno, de leer, viajar y ver lo que funcione en otras partes. Pues bueno, ya todo esto, ¿sí? Ingresar a grupos de emprendedores, acudir a internet, si se dan cuenta, pues son herramientas que le van a servir a uno. Entonces, si uno deja el miedo y uno empieza a compartir la idea, hay gente que le va guiando a uno. Si nosotros vamos a analizar el mercado, analizar cómo se... O sea, eso también hace parte mucho como de los antecedentes en el sentido de que uno, cuando antes de sacar una idea al mercado, ¿sí? De sacar un producto al mercado, uno tiene que ver pues, cuál es la competencia de uno, tanto en local y qué se ha hecho que sea similar a lo que yo vendo en otros países. Entonces eso es lo que tengo que estar informándome para poder ver cómo, bueno, no sé, en Estados Unidos están implementando, bueno, pues llevándolo aquí como un ejemplo en específico, como el emprendimiento de aquí de dos estudiantes, en este mal es de Julián, el del lápiz de corcho, en Estados Unidos, qué se ha hecho, ¿sí? ¿Qué productos similares están al corcho? ¿Qué otros países, no sé, en Europa, qué han hecho con el lápiz similar al corcho? Para ver qué han hecho y qué yo puedo utilizar de ellos para implementarlo en mi idea, ¿sí? Como para hacer mi idea más fuerte y darle más valor agregado. Entonces, hay muchas formas en las cuales nosotros tenemos ayudas, ¿sí? Obviamente uno no le puede contar la idea a cualquier persona, sino pues a personas que sean como de confianza y que uno diga, no, esta persona me puede aportar. De todas formas, eso de contar la idea pues no es del todo cierto, porque no sé si se vieron la película de McDonald's que les recomendé. La película empieza con los creadores de McDonald's contándole todo el sistema y cómo crearon ellos ese sistema rápido para sacar una hamburguesa en 30 segundos. Todo se lo contaron a esta otra persona, pues que sería en un futuro su socio, y al final de la película, al ver que su socio no les copió la idea,
pero sí digamos que le robó porque le robó la marca, porque terminó haciendo él el imperio a costa de la idea de la otra persona. Estos dos fundadores, los dueños de McDonald's, los originales, le preguntaron, si nosotros te dimos toda la información, ¿no era más fácil que tú cogieras y las reprodujeras o que no las copiaras e hicieras algo exactamente igual? Si ya tú sabías cómo era el movimiento, si ya tú sabías qué era lo que nosotros hacíamos para sacar una hamburguesa en el tiempo que la sacábamos, si ya tú sabías cuáles eran nuestros proveedores y cuáles eran todas las cosas que nosotros teníamos en cuenta, ¿por qué mejor en vez de robarnos no hiciste tú tu propio restaurante y con tu propio nombre y con tu propia idea? Y esta persona les responde, es que no hubiera sido lo mismo porque la esencia la tienen ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede hablar y decir, obviamente no vas a decir absolutamente todo, pero puedes decir, yo tengo esta idea y, y la otra persona de pronto no la va a desarrollar como tú la pensaste y como tú la has concebido, porque finalmente el que tiene la idea y el que tiene la capacidad de llevarla hasta cualquier punto eres tú porque fuiste tú a quien se te ocurrió. Entonces, también pasa con el tema de nosotros. Bueno, en Montería, por ejemplo, es una ciudad pequeña en donde antes no había ningún coworking. Entonces nosotros fuimos pioneros en coworking y a raíz de nosotros eh, han surgido otros. Entonces, ¿qué pasa? No importa, siempre va a haber competencia, siempre va a haber alguien que saque la idea de negocio inspirada de pronto en la tuya. Pero lo importante es que como tú fuiste la primera y como tú fuiste el que trajiste la idea, tú puedes adaptarte mejor y puedes hacerle las variaciones porque finalmente tú eres el que sabes cómo es el manejo de tu idea de negocio. Entonces, pues tampoco es yo tragarme las ideas porque ahora adelante vamos a ver que, que el feedback es muy importante y saber lo que las personas piensan acerca de tu producto y tu servicio es sumamente importante para llevar a cabo esa idea. Entonces, bueno, seguimos con la exposición. Bueno, ya pues como antes de que empiece eso, ¿qué les iba a decir? Sí, era como lo que decía Irene. Entonces, siempre va a haber la competencia, pero es qué vas a hacer tú como empresa, como emprendedor, que te haga diferente y haga que los clientes vengan a ti y no vayan hacia la competencia. Así es. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de Lean Startup, que es, bueno, inicialmente esta metodología surge de dos metodologías o de dos conceptos anteriores que vienen siendo Lean y Startup. Yo no sé si ustedes han oído el Lean Manufacturing de Toyota, si ustedes están estudiando o van a empezar a estudiar algo relacionado con la administración, ingeniería, pues eso es lo que prácticamente van a escuchar durante toda la carrera, porque el Lean es una filosofía que busca eliminar cualquier tipo de desperdicio, todo aquello que genere en tu empresa o en tu línea de producción gastos innecesarios. ¿Qué significan gastos innecesarios o desperdicios? Significa exceso de inventarios, de pronto gastos que no van al caso, de pronto tienes una línea de producción más larga que se puede sacar un producto de pronto en menos estaciones, etcétera, etcétera. Por qué en este tema, digamos que es pionero la marca Toyota? Porque ellos no tienen inventario. Es decir, ellos hacen el carro bajo pedido. Ellos no van a tener más de 40 piezas y van a hacer 20 carros, ¿sí me entiendes? O si van a hacer 40 carros, sino que ellos producen justo lo que necesitan. Entonces, por eso es súper importante esta metodología. ¿Y qué es una startup? Bueno, son las empresas en su etapa temprana que tienen un potencial de crecimiento escalable, ayudado con tecnologías digitales. Esas son todas las empresas pues todos los emprendimientos del momento, especialmente todos aquellos que tienen que ver eh, con algo digital, como por ejemplo una aplicación o una tienda virtual, que pues realmente no tiene un tope de crecimiento, sino que puedes hacerla crecer
pues ya depende de cada una de las personas. Este término pues es diferente a una empresa pyme porque esa es pequeñas y medianas empresas pues que finalmente pues quedan ahí en pequeñas y medianas empresas. Muy pocas de ellas son las que pasan a ser pues algo más grande, una multinacional o algo porque están concebidas para ser de ese tamaño. Entonces, ¿qué es Lean Startup? Es una metodología basada en el aprendizaje validado, es decir, ir verificando poco a poco las hipótesis antes de tener el producto final y comenzar a escalar el negocio. Esta metodología, yo les comentaba que se empezó a aplicar en el 2013. Es una metodología que revoluciona todo el tema del lanzamiento de los productos y servicios porque antes la idea era desarrollar, digamos que un producto o un servicio perfecto de calidad inigualable, pues tener ya todo estructurado, todo organizado para el lanzamiento y resulta que cuando se lanzaba aquel producto o servicio no pegaba o no solucionaba o la gente no compraba. Entonces, ¿qué es lo que propone esta metodología? Enfocarse en el cliente y no enfocarse en el producto. O sea, más bien solucionémosle algo al cliente en vez de sacar un producto perfecto que finalmente pues no voy a saber si es lo que soluciona o no soluciona. Entonces, la idea de este método es desarrollar un MVP, que es Producto Viable Mínimo, que es un prototipo o una muestra del producto que tú vas a sacar. ¿Con qué fin? Este tiene un fin de maximizar nuestro aprendizaje sobre el negocio, el producto y el mercado, que es finalmente lo más importante. Por ejemplo, les pongo el ejemplo mío, cuando yo empecé con Laboriamo, lo que yo hice fue invitar a personas, digamos que del mundo empresarial, a que vinieran a probar mis servicios. Entonces yo les daba un día, les daba un pase diario y ellos venían y usaban el servicio y me daban a mí retroalimentación acerca de qué les parecían los precios en cuanto a calidad-precio, qué les parecía de pronto el servicio como tal, qué le debía mejorar. Entonces así ya uno sabe, o sea, uno reduce la incertidumbre de que si va a resultar o no va a resultar, porque una vez tú haces pruebas, pues ya tú sabes realmente lo que la gente opina de tu producto o de tu servicio. Es importante para llevar a cabo esta idea que los clientes o las personas con las que pruebes el servicio o el producto sean pertenecientes a tu segmento al que le vas a solucionar el problema o al que va dirigido tu producto. Porque nada haces, por ejemplo, trayendo a tu mamá, si tu mamá siempre te va a decir no, está perfecto. O a tu tía, si tu tía siempre te va a decir no, está perfecto. O a tu amigo, si realmente te va a decir no, está muy bien, pero pues él no va a ser la persona que te va a comprar a ti el producto. Entonces, es muy importante tener a personas representantes de tu segmento escogido para poder así tener una retroalimentación verdadera y la puedas aplicar, porque recuerden que todo el mundo te puede dar retroalimentaciones, pero digamos que los consejos o los comentarios que más vas a tener en cuenta son de aquellas personas que algo tienen que ver relacionado con tu segmento de clientes. Entonces, es esto del Customer Development que, bueno, comprobamos si el producto satisface las necesidades del cliente con sus constructivas opiniones. Entonces, esta metodología, espera que me sale que alguien está queriendo conectarse. Oski, ¿puedes? Ya, sí, ya. Ah, ok. Entonces, esta metodología parte de 3 principios. Lo quise representar así, no necesariamente tiene que ser una pirámide, sino más bien un ciclo. Esto no quiere decir que aprender sea lo más importante, aunque sí es muy importante, pero pues la estructura no
no importa lo que les quiero mostrar hoy. Entonces, esta metodología parte de 3 principios, que es construir, medir y aprender. Entonces, construir hace referencia al desarrollo del producto mínimo viable y de la hipótesis que deseamos poner a prueba. Entonces, tú vas a construir el prototipo y vas a dar una hipótesis, o sea, vas a decir, bueno, yo pienso, un ejemplo, que las personas entre los 25 y 40 años, millennials, prefieren trabajar en un coworking en vez de alquilar una oficina y asumir pues todos los costos que trae alquilar una oficina por fuera. Entonces nos vamos a medir porque con unas métricas, con entrevistas, con salir a la calle, hacer el testeo, yo voy a medir y a comprobar qué tan verdadera o falsa es mi hipótesis. Entonces ahí es que voy a evaluar mi experimento. Y después voy a aprender, ¿por qué? Porque con la información que obtuve en la medición y en el experimento, yo voy a saber si mi hipótesis es de verdad o si yo tengo que pivotear mi idea, es decir, tengo que ajustarla de pronto, por ejemplo, en el ejemplo que les di, de pronto sí, de pronto sí tiene algo que ver con las personas de 25 a 40 años millennials que trabajen en una oficina, pero resulta que debo ajustar las, las, las métricas porque finalmente no van a ser de 25 a 40 años, sino que me di cuenta con los experimentos que eran las personas de 35 a 40 años y más que todo mujeres. Entonces ya ahí yo voy ajustando para llegar al mercado el día del lanzamiento con un producto como más acorde a lo que el mercado necesita y para yo saber comunicar mi marca a ese mercado en específico que ya detecté. Entonces, la idea de esta metodología es enfocarse en el cliente y no en el producto. Entonces, bueno, este es el libro que les tengo que recomendar para el día de hoy. Eric Rice es el autor de este método y en este libro pues realmente habla de todo lo relacionado con cómo sacar ideas al mercado, cómo testear las ideas en el mercado antes de hacer el lanzamiento oficial del producto o servicio. Entonces, bueno, el método Lean Startup permite invertir menos recursos, tiempo, dinero e ilusión en la fase de aprendizaje y testeo de una idea de negocio, para invertir más recursos o definir financiación cuando el conocimiento y las probabilidades de éxitos son altos. Tal cual lo dice aquí, invertimos menos tiempo, dinero y sobre todo ilusión porque uno cree que nuestro producto pues siempre va a funcionar, que es la opción que necesita el mercado y pues y pues finalmente nunca resulta o no esperamos o no tenemos los resultados esperados. Tiempo y dinero porque bueno, finalmente lo que estás haciendo es probar. Entonces se pierde menos dinero si tú haces un prototipo a que si lanzas una producción o si haces una producción grandísima y resulta que eso no es lo que el mercado quiere y lo que el mercado necesita y no lo compra. Entonces, si haces este tipo de cosas, pues puedes probar que evidentemente el mercado sí lo necesita y sí lo compra antes de gastar una cantidad de plata produciéndolo y pues al final te quedaría ahí. Entonces, pues ya cuando sabes y cuando reduces la incertidumbre, entonces pues ya ahí sí puedes buscar financiación, puedes buscar socios, puedes buscar esos ángeles que invierten en ideas emprendedoras y pues cualquier tipo de ayudas porque ya sabes que tu negocio va a funcionar porque ya lo probaste y ya estuvo un tiempo en el mercado. Entonces, vamos a mostrarles estos videos acerca de esta metodología. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta antes de ver los videos.
¿Qué es un producto mínimo viable y cómo lo puedes desarrollar? Estarás preguntándote, ¿qué es entonces el bendito y tan de moda producto mínimo viable? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puedes desarrollar uno? ¿Se adapta a productos y servicios? En el siguiente video vamos a ir respondiendo una a una estas preguntas. El Producto Mínimo Viable o PMV básicamente se trata de conversar con los primeros clientes y comprobar, en base a sus acciones, no en sus palabras, si la propuesta favorece sus necesidades o soluciona sus problemas. Y lo más importante, demostrar empíricamente que están dispuestos a pagar por tu propuesta. Lo anterior parecía suficiente, sin embargo, recuerda que esto no se da a pequeña escala. Entrevistar clientes tempranos no es lo mismo que llegar a todo un segmento de mercado específico, ni mucho menos encontrar el famoso encaje producto-mercado. Aquí estás buscando el encaje problema-solución. Si has validado exitosamente tu producto mínimo viable, contarás con bases sólidas para salir al mercado y comenzar a escalar en tu negocio. Entonces, ¿cómo se desarrolla un producto mínimo viable? Veamos de manera esquemática y general cómo es el proceso de desarrollo de un producto mínimo viable. Luego haremos la distinción puntual para productos y servicios. Paso número 1. Identificas cuál es el perfil de tu cliente ideal en potencia. Por ejemplo, si tu emprendimiento es una escuela de fotografía que ubicarás en la zona céntrica de la ciudad, el perfil sería jóvenes de 17 a 30 años que vivan o trabajen en un radio de 20 cuadras a la redonda, que están buscando una salida laboral a través de una profesión de rápido aprendizaje y ágil salida laboral. Paso número 2. Sales a la calle. Es decir, debes comprobar con entrevistas cara a cara si ese perfil ideal, es decir, esa hipótesis existe en realidad o solo es una hipótesis en tu cabeza. Paso número 3. Descubres e identificas a todos tus competidores. No se trata aquí de hacer una labor de laboratorio. Es necesario salir de tu oficina y probar, usar, gastar los productos y servicios de tus competidores directos o productos sustitutos. Ver sus precios, su propuesta de valor, canales, diferenciación, etc. Tomando el ejemplo de la escuela de fotografía, puedes inscribirte y tomar los cursos de tú o tus competidores. Paso número 4. Construir tu propio producto mínimo viable. En base a estos datos que obtuviste de la realidad en contacto directo con tus clientes, construir tu propio producto mínimo viable. Paso número 5. Regresas donde preguntas si están dispuestos a pagar una cantidad específica de dinero por tu propuesta de valor que has plasmado en un producto mínimo viable. Y por último, los invitas a probar el producto mínimo viable y a usarlo. De esta manera, estás comprobando tus hipótesis no en base a lo que el cliente piensa o dice, sino con lo que el cliente realmente hace. Ahora bien, el producto mínimo viable se adapta para productos y servicios. Los emprendedores de la base tecnológica, como la industria del software o de los productos digitales, suelen estar más familiarizados con estos conceptos. Sin embargo, la experiencia me demuestra que un producto mínimo viable puede desarrollarse con éxito tanto para productos como para servicios. Ejemplo de un producto. No es necesario que crees una edición limitada de tu producto, ya que ese presupuesto puede ser el único con el que cuentes y no tiene sentido arriesgarlo sin la certeza de que funcionará, aunque lo puedes aplicar de la siguiente manera. 1. Una presentación en PowerPoint donde detalles las especificaciones y funcionalidades del producto. 2. Una maqueta en 3D que represente al producto. 3. Una muestra mínima del mismo, por ejemplo, una degustación de un plato de comida en un salón alquilado para este efecto. 4. Un video donde muestres en detalle tu producto. Y por último, puedes acompañar lo anterior con fichas técnicas y testimonios de usuarios en un documento adjunto. Ahora, ejemplos para hacer un producto mínimo viable de un servicio sería realizar conferencias de presentación de servicios. Hacer un video también aplica aquí sin lugar a dudas. Realizar un blog o landing page donde plasmes los problemas o necesidades principales que tu servicio resuelve. Realizar entrevistas vía Skype y entrevistas cara a cara donde expliques tu servicio. Mucho más importante que buscar un producto magnífico, único e inigualable, que en realidad no creo que exista, para recién salir al mercado es diseñar una estrategia ágil y flexible, enfocada en escuchar permanentemente a tus clientes y en base a esa permanente retroalimentación, diseñar y rediseñar permanentemente tu producto.
Y esto debes hacerlo siempre. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com. Allí puedes encontrar videos, ebooks y cursos gratuitos para que crees tus proyectos y gestiones tus propuestas de marketing con estrategias ágiles. Si el video te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal dándole clic en el botón rojo de la parte inferior de este video y dale clic en la campanita para enterarte de los nuevos cursos que publicamos. Bueno, entonces, antes de seguir, sí me gustaría que pues, dejarles como una tarea, por decirlo así, es que vayan pensando en una idea de negocio, o sea, no la tienes que compartir ni nada, sino de que pues ya sabemos que hay gente, hay personas de que ya tienen su emprendimiento, ¿cierto? Y hay personas que no. Entonces, las personas que no, vayan pensando como en esas ideas o algo. No tiene nada que ser nada serio, en el sentido de que no tiene que ser la idea que estén pensando para emprender, sino pues pueden utilizar otra idea. Igual las personas que tienen emprendimientos, como si no, o sea, no están obligados a usar el emprendimiento que están haciendo, sino que si tienen otra idea por ahí guardada, es para, ¿por qué? Porque en las próximas clases vamos a empezar a trabajar, bueno, lo del Canvas, ¿sí? Unas herramientas que ya vamos a empezar a hablarles. Entonces la idea es empezar a hacer ejercicios con esas ideas para que ustedes se vayan dando cuenta como, oiga, cómo evalúo este factor para esta idea en particular, ¿sí? Es más que todo para hacer el ejercicio y no todo se quede en teoría, sino como que ya, pues bueno, ya vamos a empezar a explicarles qué es eso, como para empezar a coger la idea y de una vez implementarle las herramientas que vamos a ver para emprender y así ustedes se van dando cuenta de cómo funcionan estas herramientas. Yo voy a poner el otro video que habla de, complementa todo lo del Lean Startup construye prototipos para validar el mercado. En tiempos lejanos se tenía la creencia de que para lanzar un producto al mercado, este debía pasar por un largo proceso de construcción y mejoras a puertas cerradas, con profesionales y procesos súper costosos que determinarían cuáles serían las características idóneas a desarrollar. Luego de este largo y costoso proceso, el producto era lanzado al mercado. El resultado, más del 80% de fracasos. Emprendimientos desaparecían uno tras otro. Pero, ¿en qué fallaban? Desarrollaban productos que cumplían con los más rigurosos y costosos estándares, pasaban por un largo proceso de desarrollo y no se lanzaban para tener la certeza de que cercanos. Solo dejaron una variable fuera de la ecuación, el cliente. Desarrollaban productos basados en todo, menos en el cliente, por lo que el triunfo o fracaso de los productos era algo totalmente al azar y obviamente súper costoso. Luego de varios fracasos, surgen nuevas corrientes como el Design Thinking, basada en el Lean Thinking, donde el diseño de productos está basado en el usuario como única base, es decir, en satisfacer sus necesidades, aliviar sus dolores y aprovechar sus oportunidades. De estas bases surge el Lean Startup de Eric Rice, quien luego de fracasos importantes en grandes organizaciones, llegó a la conclusión de que a pesar de que los productos que desarrolló eran de una gran calidad, estos no contemplaban las necesidades reales del cliente. Y no fue sino hasta que el producto estaba terminado cuando lo descubrían. Obviamente, ya era demasiado tarde. Eric Rice, después de muchos estudios y experimentos basados en el Lean Thinking, llega con un nuevo proceso, el aprendizaje validado, donde propone que las organizaciones lo primero que deben lograr es su producto mínimo viable o su MVP, por sus siglas en inglés, que no es más que un prototipo de producto que se quiere lanzar, para que con un mínimo esfuerzo y tiempo se pueda recoger la mayor cantidad de conocimiento validado de los posibles consumidores. Todo este feedback que proporcionan los consumidores da inicio al ciclo de construir, medir y aprender. El objetivo es que los emprendimientos generen su MVP, lo que sería construir, y cuanto antes lo lancen al mercado para recibir feedback de los usuarios lo más rápido posible. Eso sería medir, para aprender de ese feedback y volver a comenzar el ciclo, hasta obtener un producto deseado, disminuyendo la incertidumbre en cada iteración, logrando un producto centrado completamente en el cliente. Hay 5 principios fundamentales que conforman el Lean Startup. Primero, los emprendedores están en todos lados. No hay un lugar específico necesario para estar en un startup. Segundo, emprendimiento es gestión. Un startup
no es un producto, es una institución y como tal requiere de una gestión especializada. Tercero, aprendizaje validado. Crear cosas, hacer dinero y servir al cliente no es lo único para lo que existen las startups. Existen para crear negocios sustentables. Cuarto, contabilidad innovadora. Si queremos generar ganancias, es necesario enfocarnos en papeleos no tan divertidos, como medir el progreso, establecer hitos, priorizar tareas, para manejar un nuevo tipo de contabilidad específica de las startups. Quinto, construir, medir y aprender. Un startup debe convertir ideas en productos, medir la respuesta de los consumidores y aprender qué mejorar o conservar. El Lean Startup se fija como objetivo la reducción de riesgos en el lanzamiento de nuevos productos a través del aprendizaje validado y la experimentación iterativa. Esta metodología ha sentado precedentes y se ha convertido en todo un movimiento que dicta las pautas al momento de crear y lanzar nuevos productos al mercado. El Lean Startup deja un aprendizaje valioso sobre tu idea de negocio. Debes estar preparado para hacerle modificaciones o cambiar el rumbo por completo si quieres que tu emprendimiento sea un éxito. Bueno, yo creo que antes de continuar con los otros temas, debemos hacer un descanso de 15 minutos. Entonces nos vemos a las 9:10. Igual ahí en el chat les mandé los links de los videos por si pues a alguno le interesa como volverlo a ver, entonces ahí fue donde sacamos la información. Igual usen YouTube, en YouTube aparece una cantidad inmensa de videos de aprendizaje, bueno, con todo esto del emprendimiento. Bueno, ahorita a las 9:10 nos vemos.
Bueno, listo. Porfa, levanten la mano los que ya volvieron. Ok, perfecto. Ya la pueden bajar. Entonces, esta segunda parte de la clase va a ser un poco más práctica. Les voy a enviar un link para que por favor abran este archivo en sus computadores. Porfa, intenten abrirlo, a ver si les funciona y si no me cuentan. Sí, creo que ya. Te abrió sin problema. Sí, Mara. Sí, a mí también me abrió perfectamente. Listo. Listo, súper. Bueno, ahora lo que queda de la clase vamos a trabajar sobre este cuadro de validación de hipótesis que está diseñado por la misma metodología de Lean Startup. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a llenar, o bueno, ustedes lo van a llenar de acuerdo a su idea de negocio, independientemente de que ya tengan un emprendimiento estructurado o que apenas lo estén comenzando, porque como pues hemos dicho hoy, a lo largo de la clase, es de mucha utilidad para ustedes validar que esas hipótesis o que esas creencias que tienen acerca de su segmento de clientes, acerca de su producto y acerca o de su servicio, pues sean correctas y sean acogidas correctamente por los clientes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Les voy a explicar qué va en cada rubro, les voy a explicar en qué consiste este cuadro y como tarea ustedes lo deben llenar para el otro sábado. La idea es que nos lo envíen a nuestro correo antes del sábado porque nosotros debemos tener como un soporte de las actividades que ustedes, que les mandamos a hacer y que ustedes desarrollan basado en su idea de negocio. Entonces, bueno, comencemos. El tablero de validación de Lean Startup es, como ya les dije, una herramienta diseñada por Lean Startup Machine que tiene como objetivo posibilitar a los emprendedores poner a prueba sus ideas de negocios a través de la validación de hipótesis y así determinar si son tan buenas como parece. Entonces, se comienza por esta parte del tablero en donde tenemos tres hipótesis. La hipótesis del consumidor, el problema y la solución. Entonces, en esta parte de acá, no sé si están viendo, la idea es llenar esto con memos. Si nosotros tenemos... Irene, no. Si quieres muestra la pantalla para que vean de qué estás hablando porque no se está viendo. Ah, madre, yo pensé que la tenía compartida, perdón. Ay, bueno. Ya como le había explicado, el tablero de validación, en qué consiste. Entonces, bueno, otra vez. Vamos a comenzar, como les decía, por aquí, por esta parte. Entonces, en esta parte hay tres hipótesis fundamentales que son las del consumidor, el problema en sí y la solución que le vamos a dar. Entonces, inicialmente se llenan estos dos espacios, consumidor y problema.
Entonces, en la hipótesis del consumidor tenemos que escribir acerca de quiénes serán nuestros futuros clientes. Debemos ser muy específicos en el planteamiento. Esta metodología generalmente, pues, este cuadro de validación se hace impreso, pues se imprime a gran escala y uno lo va llenando con memos que se van pegando en cada cuadro. Pues es la idea como de cómo se maneja esto, pero nosotros pues lo vamos a hacer diferente porque no podemos hacerlo impreso porque ustedes no los tienen que enviar, entonces lo ideal sería escribir sobre el archivo que les mandé. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que tenemos que ser lo más preciso posible. O sea, la idea es, así como dice acá en este pedazo, escribir todo específico, claro y sencillo en no más de 5 palabras. Entonces, bueno, empezamos por acá. Acá tenemos una idea o escribimos acerca de quiénes pueden ser nuestros posibles clientes. Y acá en el problema vamos a escribir qué problema vamos a resolver con nuestra idea de negocio. Entonces, ¿qué problema creemos nosotros que nuestros posibles clientes, que fueron los que escribimos en el cuadro anterior, tienen y ese es el problema que les vamos a solucionar? Entonces, acá en la solución de la hipótesis vendría siendo qué producto o servicio creemos que es el mejor para resolver el problema. Pero como digamos que a forma de recomendación, es importante no poner en la primera iteración. ¿Por qué? Porque nos sesgamos a dar una solución a un problema que de pronto realmente no es un problema. Entonces primero tenemos que hacer la validación de que efectivamente los clientes que detectamos tienen ese problema y después sí plantear unas posibles soluciones. Acuérdense que en la clase pasada les dije que lo importante no es enamorarse de una solución, sino enamorarse del problema, porque el problema pues, puede tener diferentes soluciones y si empezamos a escribir una solución desde el principio podemos sesgar, sí, nos sesgamos y no le damos oportunidad y no le damos paso a otras posibles soluciones importantes. Entonces, esta parte del pivotaje, la primera opción de pivotaje, la segunda y la tercera, no se llenan todavía porque, como les venía contando, el pivotaje son los reajustes que le debemos dar a nuestra hipótesis para que sea validada, que era lo que yo les decía. Si resulta que yo había planteado que eran la gente de 15 y 30 años, hombres y mujeres, pero resulta que al final lo que necesitamos son o la audiencia será mujeres solamente de 20 a 30 años, pues entonces vamos ajustando a medida que van pasando las iteraciones. Si van teniendo alguna pregunta, porfa me la pueden ir haciendo. Entonces, bueno, la segunda parte. Se divide, bueno, la segunda parte es la realización de los experimentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para comprobar que las hipótesis que planteamos en la primera parte son validadas o son inválidas? Entonces, comenzamos por Core Assumptions, que son las hipótesis claves, es decir, aquellas que en caso de ser falsas podrían afectar nuestro modelo de negocio y nos veríamos obligados a pivotear. Digamos que estas son las hipótesis, sí, las principales. Que yo diga, no sé, lo que habíamos dicho antes, las madres cabeza de familia prefieren dejar a sus hijos con una persona de confianza cuando se van a trabajar. No sabemos si eso es verdad o no, pero entonces, bueno, esas son una de las hipótesis claves durante, digamos que, el proceso del lanzamiento o de la comprobación de las hipótesis en este caso. Después siguen acá las hipótesis riesgosas.
Estas son aquellas que tienen un alto grado de incertidumbre o que implica algún costo o riesgo que requiere de cuidadoso control. En estas hipótesis, ahora le voy a mostrar un ejemplo. Generalmente son riesgosas porque requieren, así como dice acá, algún costo, requieren dinero adicional, entonces pues hay que tener mucho cuidado al momento de hacer este tipo de hipótesis, de tenerlas en cuenta este tipo de hipótesis. Entonces, acá abajo en métodos, vamos a definir qué métodos usaremos para validar o descartar nuestra hipótesis. Es decir, cómo vamos a poner a prueba para comprobar si son ciertas o no. ¿Qué vamos a poner a pruebas, perdón, para comprobar si son ciertas o no? Entonces, en este rubro vendría siendo el trabajo de campo que vamos a hacer para verificar qué tan ciertas o no son estas hipótesis que hemos planteado en los rubros anteriores. Entonces aquí es que empezamos a hacer entrevistas, empezamos a hacer encuestas, gráficas analíticas, matrices y todo el tema relacionado a comprobar si evidentemente los clientes consideran o han visto pues estas, o sea, o han experimentado alguna de estas hipótesis pues que nosotros hemos planteado anteriormente. Y el Minimum Success Criterion es, en este punto establecemos los indicadores mínimos para validar las hipótesis, es decir, qué resultados van a determinar si nuestros planteamientos iniciales son correctos o falsos. Entonces, acá le vamos a poner una escala o un valor, o le vamos a asignar un valor para determinar, para saber si es validada o no. O sea, nosotros tenemos que determinar como un tope o un valor límite en donde vamos a saber si pasa ese valor es válido o inválido, y si no lo pasa, pues también es válido o inválido. Ya eso depende de cómo lo plantee cada uno. Y acá vamos a ubicar efectivamente, de acuerdo a las mediciones que hicimos de las hipótesis que habíamos planteado, si son válidas o si no son válidas. ¿Qué quiere decir una hipótesis válida? Que haya alcanzado los indicadores mínimos de éxito que habíamos establecido. Entonces podemos ya registrarla como válida y podemos continuar comprobando las siguientes hipótesis más arriesgadas. Y pues inválida es que no pasan los indicadores que ya habíamos establecido. Entonces, ¿qué pasa? Las hipótesis que quedan como inválidas quiere decir que hay que hacerle alguna corrección. Entonces, vamos a volver a la primera parte, a pivotear y a reajustarlo, y hacemos todo este proceso para ver si con las correcciones que les hicimos, pues ya esto se vuelve una hipótesis válida. Si quieres, antes de que mostremos el video, pues les voy a mostrar un ejemplo que de un proyecto mío, ¿sí? Es un emprendimiento que se llama Adron. Si quieres, ya, bueno, déjame, voy compartiendo la pantalla. Sí. Que se llama Adron. Entonces, ¿cuál era el fin de este proyecto, de este emprendimiento? Es utilizar la tecnología, sí, utilizarlo. Aquí no estás compartiendo. No sé qué pasó. Aló, ¿me escuchan? No sé, Hola. me sacó la aplicación. Uh-huh. Bueno, ahí están viendo la foto, ¿cierto? La imagen. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál era el fin de Adron? Era utilizar la tecnología, utilizar drones, utilizar sensores, con el fin de identificar la cantidad de ganado que tenían
pues los ganaderos fueron en la región del Meta, ¿sí? Esta tecnología y el calor, bueno, con cámaras especiales poder como sobrevolar el terreno y calcular la cantidad exacta de, en este caso de vacas que tienen en los potreros los ganaderos. También esto por medio de sensores, obviamente ubicados en puntos específicos, calcular el peso de la res, ¿sí? Como que íbamos a etiquetar a cada res por medio de un sensor y siempre que la res pasara por ese lado, sí íbamos a estar como en un tipo GPS donde se encontraba, ¿sí? Donde nos permitía llevar como el historial de esa res. Entonces, era una aplicación donde uno podía observar el historial en el sentido de que qué medicamentos se le han dado al animal, ¿sí? Las medicinas que se le han dado, cuánto pesa actualmente y la ubicación en la finca. ¿Esto por qué? Esto es una información muy valiosa para los ganaderos a la hora de vender sus reses, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un negocio, venga, yo tengo este ganado, pesa tanto, tiene 3 años, y este es el historial médico, por decirlo así, todas las, bueno, no sé, vacunas que se le han implementado o las medicinas que se le han dado. Aquí nosotros, pues, a mí también me tocó hacer el validation board, ¿sí? El tablero de validación. Entonces, lo que decía Irene era esto. Siempre empezamos con estos dos y, pues, en este caso, la hipótesis con la que nosotros empezamos era, nos vamos a enfocar hacia ganaderos colombianos, ¿sí? ¿Cuál era el problema? El problema inicial con el que nosotros empezamos era el problema de inventario. Nosotros solamente queríamos contar reses, no queríamos involucrar nada más, ¿sí? Bueno, aquí la solución pues no la teníamos todavía planteada. Es algo que va sucediendo con el proceso. ¿Cuál era aquí el fuerte? Que los ganaderos colombianos ubicados en la Asociación de Municipios Ariarí, ¿sí? Que del departamento del Meta, estos municipios son Vista Hermosa, y bueno, en este caso se me olvidaron los demás municipios, que no cuentan con métodos eficientes para realizar el inventario de cabezas de res. ¿Sí? ¿Cuál era el riesgo o la suposición con la que nosotros empezamos? El robo y pérdida de ganado. ¿Por qué nosotros empezamos con esa suposición? Porque cuando nosotros hicimos como un estudio, un mini estudio de mercado, ¿sí? Porque ni siquiera habíamos empezado, sino que hablamos con algunos ganaderos y nos decían era que por lo general las reses pues sí, entran ladrones, cogen la res, se la llevan y pues esto la venden ¿sí? por aparte para que ellos se ganen pues su dinero. Entonces, por un lado el robo y la pérdida de ganado era que también los administradores de las fincas, ¿sí? Porque o sea, el dueño del ganado pues no siempre está en la finca, sino que deja una persona a cargo. Esta persona lo que hacía es le entrega un reporte falso al ganadero, le dice, no, usted tiene 50 reses, cuando en realidad tenía 55. ¿Y qué pasa? Que él, ¿sí? en su malicia, coge las 5 reses y las vende él por aparte para ganarse una plata extra. ¿Qué método íbamos nosotros a utilizar? El de exploración. Nosotros teníamos que estar siempre, ¿sí? Bueno, en este caso, pues no es un proyecto que lo estemos en este momento llevando, pero pues en el momento que estamos realizando todos los estudios para implementarlo, pues nosotros teníamos que estar siempre en contacto con los ganaderos para ver qué información ellos nos daban y que nos iba a servir para nosotros esto llevar a cabo el proyecto. Por otro lado, bueno, ya hablando de lo que se valida y lo que no, no todas las personas están dispuestas a pagar cierta cantidad de dinero por el dron. Nosotros habíamos hecho un presupuesto que íbamos a vender los servicios, iban a ser dos. Uno se vendía en 10 millones de pesos y este contaba con todo. O sea, el dron, las cámaras, los sensores, todos los chips que iba a tener cada red para poder hacer el conteo y poder tener toda la información pues, que ya les comenté. ¿Sí? Y algo que validamos es que entendemos que nuestro criterio mínimo de éxito fue superado un 100% de aceptación. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hicimos el estudio de mercado, nosotros nos dimos cuenta y bueno, y hablando con estos ganaderos nos decían, oigan, de verdad es algo que yo compraría, es algo muy bueno. De pronto, bueno, no todos los ganaderos tienen el nivel económico, la capacidad económica para pagar un paquete de 10 millones. Sin embargo, al ver los beneficios que este le traía para llevar su control de ganado, porque hay muchas personas que su actividad
ser ganaderos, ¿sí? Aparte de vender leche, pues es la comercialización con reses. Entonces como que tuvieron una aceptación de 100% porque pues que es mejor estar yo en mi casa viendo por una aplicación dónde se encuentra mi ganado y la cantidad exacta que tenemos, que estar con esa duda siempre y estar pegándome viajes de 1 hora, ¿sí? Pues con los que hablábamos, era que se tenía que pegar un viaje de 1 hora desde la ciudad hasta la finca donde estaban, o bueno, más de 1 hora, para hacer la revisión. Y pues esto es un viaje que no se pueden dar el lujo de hacerlo todas las semanas, sino que, no sé, viajes de fines de semana y así. Ya para finalizar, antes de ver el video, con esto de los pivotes, si se dan cuenta, el proyecto mío empezó fue con problemas de inventario. El primero fue que, bueno, problemas de inventario, pero enfocado a qué? Upa, hacia los robos y la pérdida de ganado. Y listo. Después, en un segundo pivote, falta de información sobre el ganado y cuáles eran las soluciones que habíamos, pues aquí están las soluciones que íbamos planteando paso a paso, ¿sí? Entonces, no, aquí vamos a implementar tecnologías de la industria 4.0 como drones. Después, el tercer pivote, tiempos extensos al hacer el inventario. Entonces, bueno, también nos dimos cuenta de que los inventarios se hacían a mano, ¿sí? Se anotaban en un cuaderno y pues si una finca que tiene más de 100 reses, pues les va a tomar tiempo porque todas las reses siempre están juntas y no es como usted diga, oiga, venga, usted pase por este lado, ¿sí? Sino que pues controlar animales siempre es difícil, entonces el inventario no iba a ser exacto y el tiempo que se llevaba iba a ser largo porque tocaba dividir la totalidad del ganado en ciertas parcelas para hacer el conteo de forma más fácil. Entonces, esto es un ejemplo, más o menos, como pues, el que tienen que desarrollar, igual ya saben, no tienen que desarrollarlo todo, sino pues esto, como cuál es la hipótesis del consumidor, cuál es el problema de hipótesis, y ahí van avanzando y pues bueno, ya podemos verlo el video. Bueno, no, yo realmente espero que sí lo hagan, digamos que a conciencia y ajustado a su negocio porque pues em, es algo que les va a servir para fortalecer y para estructurar bien su idea de negocio, porque pienso yo que uno cuando está emprendiendo, pues entre menos cosas asuma y más cosas reales pues ya tenga, es mucho mejor porque pues la idea de todo esto es reducir eh, el nivel de incertidumbre y reducir el riesgo del que todo emprendedor habla. Entonces todas estas herramientas les sirven a ustedes para estructurar bien su negocio, pues nosotros habíamos pensado que tanto la gente que todavía está desarrollando su idea de negocio como para los que ya están un poquito más avanzados, les funciona porque siempre hay un nuevo producto o una nueva línea de negocio a partir de su marca que ustedes de pronto quieren lanzar, entonces todo les sirve para reducir la incertidumbre pues, de este nuevo lanzamiento. Acá ya que hay una Bueno, pregunta. hace una pregunta, sí. Dicen que no les quedó claro lo de la invalidación de la hipótesis. Entonces que puedes volver a... Ok, a ver. Entonces, nosotros tenemos que tener unas métricas, unos rúbricos y unos porcentajes basados en pues todo el, digamos que todo el estudio que se hizo, utilizando los métodos, la comprobación y todo este cuento, tenemos que tener unas métricas para saber si efectivamente la idea está o la hipótesis está validada o si la hipótesis no está validada. Entonces, si las métricas que tenemos o las métricas que nos planteamos desde un principio, eh, si la hipótesis no pasa ese porcentaje, digamos, mínimo para que la idea sea validada, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es volver al principio y reajustar la idea de tal forma de que cuando volvamos a hacer el estudio y volvamos a calcular porcentajes y todo esto, pues la idea sea buena. De todas formas, nosotros acá le vamos a dar un video explicativo que es un poquito largo como para verlo ahora, pero
pueden tener, digamos que la herramienta abierta en su casa y a la vez el video y pues va explicando y va dando ejemplos em, de cómo se debe solucionar o pues de cómo se debe llenar esta herramienta. Acá se los voy a poner. Por ejemplo, del proyecto que yo realicé, nosotros habíamos presupuestado, pues con el equipo habíamos presupuestado que íbamos a utilizar para ganaderos que tengan más de 500 reses, ¿sí? Más de 500 cabezas de ganado. Sin embargo, pues no es una válida opción porque son muy pocos este tipo de ganaderos. Además, en la región donde nos estábamos enfocando, que era el Meta, pues eran muy pocos. Entonces, eso pasó a ser una hipótesis inválida, ¿sí? Porque era muy difícil enfocarnos en esta cantidad, sino que decidimos, bueno, también lo implementamos, fue reducirlo y decir, a partir de 100 cabezas de ganado, que es lo normal, y nos tocó implementar otra solución, que era dividir el paquete, o sea, ya no era ofrecer un solo servicio, sino dividirlo en dos servicios. Entonces, dependiendo de lo que el cliente quería, en este caso, solo quiere el inventario del ganado, pues le vamos a ofrecer este servicio. Si quiere un paquete completo, le ofrecemos este, ¿sí? Y obviamente, pues ahí varían los precios y era con ese fin, de poder llegarle a más ganaderos sin importar la cantidad de reses que tienen. Como pues un ejemplo, llevando pues con lo que acabo de explicar del proyecto. Voy a poner de todas formas en el, en el chat del grupo las diapositivas porque pues tenemos cada rubro explicado porque entonces les puede servir a ustedes para llenar acorde a su idea de negocio. Entonces ya voy a hacerlo y se los mando de una vez. Ahora, entonces, pues nosotros sí queremos que ustedes lo implementen, ¿sí? Para los que ya tienen su idea de negocio, les va a ver que es una herramienta. Es difícil al principio empezar como decir, ¿cuál es la hipótesis del cliente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál va a ser la solución? ¿En qué me voy a enfocar? Siempre es difícil, pero si ustedes se pueden hacer la tarea y de pensar y de evaluar todas las alternativas, créanme que es una gran ayuda para empezar ustedes su emprendimiento. Y las personas que todavía no lo tienen, pero pues tienen la idea, atrévanse a llevar esa idea a más. En este caso, investiguen para que puedan desarrollar este ejercicio. Finalmente es algo que tarde o temprano van a tener que hacer porque, pues bueno, Sí, como les decía, para no ir con los ojos, digamos que tapados, sino que sea algo real. Oski, ¿cómo subo eso aquí? Sí se puede. sí. No sé. Mándamela a mi en PDF, ya la subo yo. Bueno. Entonces, les iba a decir otra cosa, se me olvidó. Sí, o sea, las ideas de un emprendimiento, pues ponerlas en el mercado, pues no es fácil, ¿no? Entonces, pues para eso están todo ese tipo de herramientas, que esta pues le va abriendo a uno como más la visión. Y pues, si se dan cuenta, no es que ustedes implementen todo, o sea, llenen toda la tabla con los 4 pivotes y toda la información, no, es algo que se va llenando con el tiempo. Entonces, nosotros empezamos desde un punto de vista, pero a medida que vamos trabajando y vamos conociendo más las necesidades de las personas acerca de este producto, pues se nos van ocurriendo más ideas, van surgiendo más problemas, pero también van surgiendo más soluciones, más oportunidades de mejora, con el fin de, al final, tener un proyecto muy bien constituido y que se pueda llevar a práctica. Entonces, ya lo que les dijimos, pues ya en las próximas sesiones vamos a trabajar con otras herramientas, con lo del Canvas, para poder ver cómo los canales, propuestas de valor y bueno, y así. Pero pues por el momento, pues tener la idea e ir empezando a trabajar en esto del tablero de validación, pues con el fin de conocer más a profundidad el proyecto, pues en cierta parte. Y pues también la idea es no dejarnos juntar todo porque pues la próxima clase lo más seguro es que hablaremos del modelo Canvas y pues también la idea es enviarles la plantilla para que ustedes lo llenen basado en su emprendimiento. Entonces, sí, tener eso en cuenta para que no se les junten como todas las actividades y nos puedan ir mandando antes de las clases lo que van desarrollando.
No sé si tienen alguna duda, quieren que hablemos de algo. Si tienen dudas del proyecto que yo les dije, cualquier cosa. No sé si ya quedó cargada la presentación. Ya voy, estoy en ello. Creo que sí, pero no sé. ¿Alguien tiene algo para preguntar, algo para decir, algo para compartir? Yo no sé si de pronto hoy está aquí Angie. Creo que ya se salió. Yo la vi. No, porque ella nos escribió un correo y no se lo habíamos respondido. Pero bueno, No, toca que mandes el link porque no me deja subirla. No me deja mandárselas a ellos. bueno, va a tocar mandarlo. Bueno, pues si no tienen dudas, preguntas, pues hasta, hasta aquí llega la clase de hoy. Pues la idea es que hagan el trabajo y pues bueno, ya las próximas clases va a ser pues, más dinámica con el fin de eso, explicarles paso a paso las herramientas. Muchas gracias a los que se conectaron. Mm, Aquí está la presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado.